Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Jesucristo. La importancia del bautismo en el nombre de Jesús. El plan de Dios siempre ha estado ligado con agua. Génesis capítulo 1, verso 2 nos dice, esta es la primera mención de la palabra bautismo cuando el pueblo cruzó el mar Rojo. Nos dice el capítulo 14 del libro de Éxodo, un capítulo de victoria, donde el pueblo de Israel se enfrenta en este momento por detrás del enemigo, con el enemigo de Egipto que los persigue. Por enfrente el mar Rojo, difícil de cruzarlo, pero en medio de todo estaba el Dios que los había sacado. Moisés habló al pueblo diciendo, no temáis, estad firmes, y ved el apóstol claramente aquí, y ved la salvación que el Señor hará con vosotros. Esas son las palabras de Moisés antes de entrar a las aguas. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará con vosotros. En este momento, Él está profetizando lo que va a suceder. Y justamente cuando Él metió su vara a la orilla del mar, el agua se empezó a abrir y se hizo un tremendo cañón seco y paredes de agua a ambos lados. Toda el agua se congeló y sirvió de muros para ambos lados de las aguas, y arriba la parte había una nube que cubría, de manera que el pueblo empezó a entrar como en un tremendo túnel para pasar el mar Rojo en seco. El apóstol Pedro trae a la memoria otro incidente que fue el diluvio, donde 8 personas, dice, se salvaron por las aguas, aplicándolo al bautismo, dice en 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y ojalá, amigo oyente, que cuando usted lee este versículo, déle el sonido a la S, porque algunos leen el bautismo nos salva. Y la Escritura nos dice el bautismo nos salva, que es la palabra asociativa de nosotros. La importancia del bautismo. La tierra fue bautizada con agua, enseguida lo será con fuego. En el diluvio, la tierra fue bautizada con agua, pero el Señor ha jurado que nunca más volverá a traer otro diluvio. Ahora será con fuego. El pueblo hebreo pasó por el mar Rojo después de salir de la esclavitud. El mar, la nube y Moisés. 3 cosas importantes. El mar. Realmente aquí encontramos donde ellos debían pasar el mar en seco. Y sobre, decíamos, esas 2 paredes que estaban del agua congelada, había una nube encima y el nombre que los guiaba era Moisés. En Moisés fueron bautizados, nos dice la palabra del Señor. Entonces aquí encontramos una perfecta sepultura en el nombre de Moisés. Cuando estudiamos el capítulo 14 de Éxodo, nos damos cuenta, el entrar a las aguas en este día era importante. Allí estaba la vida. El que entrara en el agua era salvo, y el que se resistiere a no entrar a las aguas, ese moriría, simplemente por la arrogancia o la soberbia de no entrar a las aguas. Entonces los egipcios los matarían. Esa es la situación. Pero el pueblo aquí no tenía otra alternativa más que entrar. Y entraron de todas las edades, niños de toda edad pasaron las aguas, porque era el único lugar de salvación. El pueblo fue bautizado para poseer la tierra que Dios les da. El pueblo ha dejado Egipto,
Egipto es un tipo del mundo. Ha salido de la esclavitud del faraón. Faraón es un tipo de Satanás. Ahora están dispuestos a servir a Dios. Caminó este pueblo 40 años por el desierto, aprendiendo obediencia, dejando todas las malas costumbres y cosas que habían aprendido allá en Egipto. De tal manera que ellos aprendieron aquí en el desierto, aprendieron la obediencia, dejando todas esas malas costumbres, idolatría y todo lo demás. Creer en más de un Dios que aprendieron en Egipto. Ahora tienen que reconocer que solamente hay un Dios. Por eso, repetidamente Dios les dice: yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que te saqué de la esclavitud de Egipto. Fuerte y celoso. No tendrás dioses delante de mí. Yo te saqué de la esclavitud. Y por eso el pueblo de Israel reconocía a un solo Dios. Es el pueblo monoteísta. De tal manera que ellos saben quién los sacó de ese lugar y ahora están a salvo. Al pasar los 40 años, el pueblo está para tomar la tierra que Dios les ha prometido. Y una vez más, debían pasar por el río Jordán, porque todos los de 20 años abajo no fueron contados, con todos los que fueron contados que pasaron el Mar Rojo. Y todos los niños que nacieron en el desierto no han sido bautizados. Ahora están siendo bautizados en el río Jordán, que hizo lo mismo. Cuando Josué da la orden para tomar la tierra, tuvieron que pasar el río Jordán. Y la Biblia nos dice que los ministros que iban delante de ellos se metieron luego a las aguas, se pararon en medio del río Jordán y el río detuvo su corriente y pasó el pueblo en seco. Aquí la Biblia nos dice, pasaron en el nombre de Josué, pasaron el río Jordán, según nos dice Jueces capítulo 13, 14 al 17. Notamos aquí, primero, el Mar Rojo lo pasaron en el nombre de Moisés, y ahora pasan el río Jordán en el nombre de Josué. Josué es el nombre mismo Jesús, es decir, se le conocen los hebreos como Joshua. Joshua es el nombre Jesús en español, de manera que este pueblo en el nombre de Jesús pasó el Mar Rojo, pasó el río Jordán, al otro lado está la tierra para poseerla. El que se negara a pasar por esas aguas del río Jordán no tendría derecho ni posesión en la tierra prometida. Así que por eso el pueblo tiene que tomar la decisión. Y aquí no es el asunto, hermano, quiere pasar. Y el otro dice, no, más después, como hace ahora, ¿verdad? ¿Desea usted ser bautizado? No. Hay algunos que hasta dicen, oren por mí, pero sin compromiso, porque yo no quiero tener compromisos, pero sí quiero que el Señor me sane, quiero que el Señor me ayude, pero sin compromiso. Miren nomás, qué irresponsabilidad. Realmente, si yo quiero un favor de parte de Dios, vamos a firmar un compromiso con Él. Si tú me sanas, Señor, yo prometo servirte y seguir tu camino. Eso es lo importante. Así que aquí no había otra alternativa. O pasan o se mueren. Y entonces, ¿quién te iba a resistir? Todos pasaron. Cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, encontramos a un hombre llamado Juan el Bautista. Juan es la voz que clama en el desierto después de 400 años de silencio que Dios no había hablado al pueblo, mandó al heraldo del Mesías. Juan era su nombre. Se apellidaba Bautista porque bautizaba. No es como los bautistas de hoy, que son bautistas y no bautizan. Juan bautizaba, por eso era bautista, y no era su apellido, sino su oficio. A eso lo había puesto el Señor. Él viene preparando el camino al Señor, como usted lo puede leer en Isaías capítulo 40, versículo 3. Que Él viene preparando el camino a vuestro Dios. En Mateo capítulo 3, 4, 5, dice la Biblia, y eran bautizados por Juan en el Jordán. La predicación de Juan era que creyeran en Él que venía detrás de Él. Y los que creían eran bautizados, y aquellos que se arrepentían venían para ser bautizados en el río Jordán. Juan lo bautizaba sin invocar ningún nombre, porque hasta aquí
el bautismo que se celebraba era el mismo bautismo que se usaba en el Antiguo Testamento, que aún eran bautismos colectivos. No era de uno a uno, sino de grupos. Pero no se invocaba nombre, sino solamente la obediencia de entrar a las aguas. Eso servía de remisión de pecados. Juan bautizaba no simplemente para que fueran miembros de su congregación, sino para remisión de pecados. Era el bautismo que Juan hacía. Tenía su valor en esa dispensación todavía donde estaba Juan predicando. Pero ese bautismo caducó cuando entró la nueva dispensación. El mandamiento y la gran comisión. Mateo capítulo 18, 19, Marcos 16, 15, 16 y Lucas 24, 47. Este fue el último mensaje que Jesús dio en esta tierra antes de ascender. Esto fue la despedida que el Señor hizo con sus discípulos. Y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándoles en el nombre. Por favor, amigo oyente, usted que está leyendo la Biblia, haga el énfasis en esto. Bautizándoles en el nombre, no en los nombres, no en los títulos, sino bautizándolos en el nombre. En es la preposición de dentro del nombre. Él es el artículo singularidad que no da lugar a que hayan dos o tres. Él es Él. Por tanto, debe hacerlo en el nombre. Y es aquí donde usted ve que no son nombres ni títulos. Compruébelo usted mismo. Lea la Biblia. Busque todas las referencias de esta comisión y se dará cuenta usted que el bautismo que la iglesia hacía era todos en el nombre de Jesús. Y si no, lea el libro histórico de la iglesia primitiva, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted me encuentra una persona bautizada en los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el bautista, sinceramente yo dejo de predicar en esta radio. ¿Por qué? Porque realmente yo estaría predicando una mentira. Pero pruébemelo usted por las Escrituras. Si me encuentra uno bautizado en títulos, entonces yo dejo de predicar el bautismo en el nombre. Pero mientras no lo haga, yo sigo predicando que solamente hay un nombre para salvación. Y que en el nombre de Jesús debe ser el bautismo en agua. No como el bautismo que vino de Roma, que hacen los curas, sino como dice la Escritura. Compruébelo usted mismo. El mismo mensaje fue el que escribió Lucas, en Lucas capítulo 24, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lea el versículo 45, por favor, del capítulo 24 de Lucas, que antes de enviarlos a predicar y a bautizar en el nombre, dice el Señor, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora que les ha abierto el entendimiento, ahora ellos entienden la gran comisión y la orden del Señor de ir y bautizar en el nombre. Por eso ninguno de los apóstoles bautizó en títulos ni en otros nombres. Jesús de nuevo, el Espíritu con sus discípulos. La iglesia nació el día de Pentecostés. Aquí fue el cambio de dispensación. La ley cambió en gracia, de exigencia a obediencia. Jesús está presente, como lo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Él no dijo que vendrá otro, vendré otra vez. Léalo en Juan capítulo 14, verso 18. Y en Mateo 28, 20 dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo, nosotros vamos a estar con ustedes. Él dijo, yo estoy con vosotros. Hay algunos que hasta han argumentado diciendo, aquí están los tres con nosotros. Pero esto es porque tienen miopía espiritual. Solo es uno y ellos ven tres, porque hay una enfermedad. Y a estos es que el Señor quiere abrirles el entendimiento para que conozcan la Escritura. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocemos porque mora entre vosotros. Eso lo dijo el Señor en Juan 14, 17. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, a nadie conocemos según la carne.
Y aun si a Jesús le conocimos así, ahora ya no le conocemos así. Dice 2 Corintios 5:16, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. 2 Corintios 3:17. El mensaje del apóstol Pedro, después que los 120 recibieron el Espíritu Santo, Pedro predicó el sermón en el que presentó quién es Jesús. Al oírlo la gente preguntó a él y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, puesto en pie, ya que él tenía las llaves del reino de los cielos, él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí no habían solo judíos, también habían personas de más de 16 nacionalidades. Nos dice Hechos 2, del 8 al 11. Él mismo fue aplicado a los gentiles en casa de Cornelio, allá en Cesarea, Hechos 10, 46, 48. Y los samaritanos, Hechos 8, 16. Felipe predicó aquí. Entonces tenemos 3 testigos del bautismo en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo y ahora Felipe también. Y todos los apóstoles son testigos de esta verdad. Amigo oyente, no hay otra forma en que tú puedes buscar a Dios y encontrarlo de verdad si no obedeces a esta palabra. La palabra es de Dios, no es mía ni es de este programa. La palabra es de Dios y yo simplemente lo que hago es repetir lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y en tu disposición está servirle a Dios o rechazarle. Pero Jesús quiere salvarte. Invoca su nombre y recibe la remisión de tus pecados. Recibe el don del Espíritu Santo y te irás diciendo verdaderamente, Jesús es el nombre de Dios.